¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Global, hoy arrancando día jueves y comenzamos nuestro recorrido con una noticia sobre el coronavirus. Desde Alemania aseguran que la vacuna llegaría a Chile. Para nosotros es una noticia muy positiva, ya que nosotros tenemos un convenio firmado con esta empresa, con Pfizer-BioNTech, y por lo tanto, dado que esta vacuna asegura tener esta eficacia, a nosotros nos alegra muchísimo. Esta vacuna es una vacuna nueva que requiere de 2 dosis, debe mantenerse a una temperatura bastante más baja que lo que habitualmente usan otro tipo de vacunas, por lo tanto la estrategia y la planificación para colocarla tiene que ser muy cuidadosa. Varios temas que hay que comentar y que se desprenden de las declaraciones del ministro. El tema de la temperatura en la cual debe ser transportada y almacenada no es para nada un tema menor. Son 70 o 80 grados bajo cero. Algo muy distinto a la capacidad que tenemos construida en Chile. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, que la tenemos almacenada acá, está en congeladores que van desde 2 a 8 grados sobre cero. Hay otros congeladores que son de menos 20 grados, pero son pequeñitos para algunos medicamentos muy especiales. Otro tema interesante respecto de esto es que ya se ha dicho, el Ministerio de Salud también ha adelantado que va a pedir una autorización de uso de emergencia para esta vacuna, tal cual lo está haciendo la FDA o lo va a hacer la compañía frente a la FDA en Estados Unidos. Y otro dato interesante también, Repe, tiene que ver con que Chile ya hizo un acuerdo de compra adelantado de 10,1 millones de dosis de esta vacuna. A las primeras dosis, en todo caso, cientos de miles van a estar comenzando a llegar, ya se ha dicho, a comienzos del próximo año. En enero del próximo año van a estar llegando las primeras cientos de miles de dosis de una vacuna cuyo laboratorio fabricante ya se cerró a hacer más de este tipo de acuerdos con otros países. ¿Por qué? Porque ya tienen tan buenos resultados, probablemente esto hay que esperar que sea publicado en una revista científica. Sin embargo, si es que efectivamente tienen un 90% de posibilidades de efectividad, eso quiere decir que muchas empresas, muchos países, muchos gobiernos van a empezar a pedir esta vacuna. Por lo tanto, ellos ya han dicho que se han cerrado estos tratos previos, como el que se hizo en el caso de Chile. Ahora, es muy importante que la gente entienda una cosa, todavía no hay ninguna vacuna. Esto lo ha dicho el representante de una compañía. Obviamente es parte interesada, no queremos desconfiar a priori, pero es importante porque esto no es lo que tú puedes decir, esto se hace con lo que tú puedes probar, así que hay que esperar esa publicación. Sin embargo, si tomamos las palabras del CEO de Pfizer y que dice que tiene un 90% de eficacia esta vacuna, ¿qué significa en términos reales? Se lo preguntamos a un virólogo y esta fue su explicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que del total de los casos confirmados de infección, un 90% de estos corresponde a voluntarios que recibieron el placebo y solamente un 10% a voluntarios que recibieron la vacuna. Pfizer ha mencionado que la vacuna provee protección tras 7 días después de la segunda dosis y 28 días después de la primera dosis de la vacuna. El objetivo final del estudio es llegar al menos a los 164 casos confirmados de infección. Solamente para que quede muy claro, 43.500 personas en estos últimos 4 meses han sido voluntarios, han participado, han recibido una vacuna en los ensayos clínicos fase 3 de Pfizer. Ellos, no sabemos, mitad y mitad, ¿no? Mitad recibió vacuna, la otra mitad recibió un placebo, ¿no? Aquí está, justamente lo que estábamos mostrando, el señor director me está ayudando aquí con la gráfica. 43.500 voluntarios entonces en 6 países, entre esos Sudáfrica, Estados Unidos, Alemania, Argentina, también Brasil, y en este caso, de este total de 43.594 hasta el momento han sido infectados por coronavirus, han dado positivo a COVID-19. De esos 94, la explicación que se ha dado es que el 90% recibió placebo. Claro. Por lo tanto, no tenían la protección y así ellos pueden ver la efectividad de la vacuna. Tenemos más información para poder mostrarles a ustedes. Bueno, la vacuna de Janssen, que esta es otra de las vacunas, que esto es muy importante también que la gente lo entienda. Esta fue la primera vacuna que se empezó a probar acá, en nuestro país. Es una vacuna que utiliza una tecnología muy avanzada también, pero no es la misma. Esta utiliza un vector viral que es otro virus para poder entrar a nuestras células. En el caso del mundo van a ser 60.000 voluntarios, en el caso de Chile van a ser 3.000 voluntarios con una sola dosis de esta vacuna. Y en Italia la situación está descontrolada y aseguran que podrían volver a una cuarentena total en estos días. Claro que todas estas actividades están sufriendo muchísimo.
De otro lado, el orden de los médicos pide ya un cierre total, o sea, que Italia sea toda zona roja, o sea, prácticamente como hemos vivido en los primeros momentos de la pandemia, aunque claramente estamos más equipados, gel, mascarillas, y los hospitales sobre todo saben cómo enfrentar mejor el problema, aunque el aumento de casos diarios está llevando a varios hospitales a prácticamente cubrir todas sus posibilidades de atención, o sea, están llenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Guillermo Capulla te saluda. ¿A qué atribuyen las autoridades, hola, ¿cómo estás? ¿A qué atribuyen las autoridades sanitarias este crecimiento de casos? Porque evidentemente, por lo que vos contás, la gente sigue cuidándose, utilización de mascarillas, distancia, vemos muy poco turismo, claramente es un lugar donde explota de gente que es difícil caminar por ahí. ¿A qué atribuyen esta explosión de casos? Mira, indudablemente se bajó la guardia en el periodo de verano. Hemos pasado un verano muy tranquilo, prácticamente casi sin restricciones, teóricamente las mascarillas, pero bueno, las nuevas medidas, estas se verán de aquí a 5 días, que están dando efecto o menos. Yo creo que sí, inclusive ya se nota, al menos en los últimos 3 días, aunque los datos claramente de 3 días son muy poco, una cierta flexión en el aumento de los contagios. Indudablemente es un virus con el cual estamos haciendo las cuentas porque no lo conocemos suficientemente, pero sí hay muchas buenas esperanzas por lo que se refiere a fármacos y vacunas que están en elaboración. Claro, la vacuna fundamental para el mundo entero. Nosotros hacíamos una unión, que no hacemos nosotros, sino evidentemente también parte del mundo científico, entre el encierro, llamémosle invierno, la imposibilidad de mantener las casas ventiladas, la imposibilidad de tener contacto en la vía pública, la imposibilidad de usar el aire libre, aumenta la chance de contagio porque el virus se transporta en el vapor del aliento, por lo que menor temperatura, más posibilidad de contagio. Y eso es lo que se está tratando de evitar en América. Allí, ¿cómo van a manejar este tema del distanciamiento, teniendo en cuenta que los inviernos allí son más crudos que aquí? Sí, eso es verdad. También es cierto que también hay más posibilidades y más medios. El trabajo a distancia es más factible. No hay quien no tenga un ordenador o una línea de internet. Las casas, a diferencia de algunas zonas de América Latina, normalmente son más espaciosas. Todos esos factores indudablemente constituyen factores de positividad. Lo que se está haciendo ahora es cerrando los negocios a las 6 de la tarde. Van a cerrar probablemente los bares y los restaurantes y las cosas siguen empeorando. Y después en el verano hubo lo que aquí le llaman la movida, o sea, las fiestas de calle, subieron muchas, inclusive con turistas extranjeros, y eso indudablemente desencadenó. Pero con las actuales medidas se espera justamente que se pueda contener en los próximos días. Lo sabremos el domingo, porque en el fondo no es una decisión solo política, sino que fundamentalmente es una decisión que se basa en datos científicos. Sí se puede, no sabemos si tenés la posibilidad, si te dejan, si técnicamente es un inconveniente, como para acercarse a la Fontana. Sí, no, hoy gracias, esto hace tiempo, hace algunos años atrás era impensable tener la capacidad de transmitir a través de un celular, como un smartphone, como tenemos prácticamente todo. El doctor Capulla se quiere morir. Ahí delante tuyo estás mirando seguramente en esa esquina un barcito que tiene ricas tortas y buen café. Delante tuyo, delante de tus ojos. Y muy caro porque lo conocen todos los que van ahí. No es caro. Ahora te quería preguntar, la Roma Termini es una estación donde converge muchísima cantidad de gente, donde es un núcleo donde salen trenes para toda Italia. ¿Hay alguna restricción dentro de Italia para moverse o te podés mover libremente de norte a sur?
No, depende de las regiones. Italia fue dividida en 3 sistemas, rojo, amarillo, rojo, naranja y amarillo. O sea, no verde, sino amarillo, naranja y rojo. En Roma estamos con el sistema amarillo, o sea, dentro de la región podemos movernos sin ningún problema. Para ir a otra región tenemos que hacer una autocertificación, que no estamos enfermos y que hay una necesidad real de trabajo o de lo que fuere. En las regiones, en cambio, naranja o roja, las restricciones son más grandes, inclusive dentro de la misma ciudad, a partir de un cierto horario. Además del toque de queda, que es a partir de las 10 de la noche. En Estados Unidos, Donald Trump, luego de perder las elecciones, se aferra a la Casa Blanca y sigue agitando el fraude electoral. Sí, lo que se demuestra es que hay una debilidad institucional, ¿no?, de la democracia en Estados Unidos, y se puede ver de mil maneras. Que a día de hoy no haya habido una resolución medio oficial o una pronunciación oficial por parte de los órganos competentes, y que todavía tengamos que estar en este debate, dice todo de este país, que yo pediría por favor que nunca más se tome como ejemplo en ningún lugar del mundo, claro, desde la Argentina hasta España, pasando por Bolivia o por cualquier otro lugar, porque es que si miras con lupa el sistema electoral, incluso tenía hasta la posibilidad de un empate técnico. ¿Qué sistema electoral tiene previsto que el número de delegados electorales sea un número par, con la posibilidad real de que hubiera un empate, y luego para dirimir esto hay que hacer un recorrido realmente surrealista para llegar a una conclusión? De esto hay 1000 ejemplos. O el gasto desempeñado en las elecciones, que se ha hablado poco, pero es récord, porque dobló lo que se gastó en la anterior vez, llegando a un valor de 14.000 millones de dólares, y además todo a través de un sistema privado. O sea, podríamos estar hablando mucho tiempo al respecto de este tema. No gana el que más voto tiene, ya pasó en la anterior elección. Hay una diferencia de 4,5 millones de votos a día de hoy. Sí. No se está hablando nada de esto, y realmente sí que duele mucho, sobre todo por el daño que hace, me atrevo a decir, Gustavo, la secuela que va a dejar esto hacia adelante es realmente grave. Escuchaba a Zapatero hace poco, a José Luis Rodríguez Zapatero, y lo planteaba como que esto va a habilitar, va a legitimar una corriente de pensamiento político en el mundo, ya se ha visto, que es que pueda desconocer los resultados aquel que no le guste el resultado. Bueno, este concepto de voto legal. Pero Alfredo, Macri lo intentó acá en la Argentina. Eso. Trump lo está intentando en Estados Unidos. Por eso es importante estos límites que le pone también en este momento el periodismo, ¿no? Bueno. Porque alguien le tiene que poner un límite. Sí. Es que realmente en Argentina se intentó, en Bolivia se ha practicado, en España le pasó igual a la ultraderecha. Vox en la última elección planteó que había habido fraude, y la importancia de esto es que verdaderamente yo estoy convencido que en décadas, a lo mejor antes, vamos a hablar del trumpismo de la misma manera que se hablaba del nazismo o del fascismo, porque Trump tiene un corpus ideológico muy denso, muy fuerte, y es que desconoce cualquier cosa que sea respeto a las reglas democráticas. La autoproclamación de un presidente, que nos reíamos con Guaidó en Venezuela o con la presidenta golpista Áñez en Bolivia, ahora lo practica él en primera persona, y esto dice mucho. Pero eso es típico de estas derechas, que se quieren aferrar al poder para cumplir mandato para unos pocos realmente. ¿No? Es muy preocupante, porque además las derechas tienen una dificultad para gobernar los países. Hoy mismo, esta noche, se va a discutir en Perú si destituyen al presidente Vizcarra por un hecho de corrupción. Lenín Moreno va a salir de la presidencia de aquella manera. En Chile ha sido destituido hace poco otra vez el ministro, con además un plebiscito en contra. Macri, ya sabemos lo que ocurrió. Tienen una incapacidad de gobernar, de gestionar, de dar estabilidad. Y claro, cuando tienen esta dificultad, acuden a estos sistemas antidemocráticos. Realmente es preocupante lo que pueda ocurrir en los próximos tiempos en América Latina y en el mundo. Ahora, sin embargo, Alfredo, ¿decís que las derechas tienen dificultades para gobernar porque vienen gobernando hace décadas? Administran, el caso argentino no es de hace décadas, administraron 4 años, los resultados electorales le dieron una bofetada. El caso boliviano no llegaron a gobernar ni siquiera un año. En el caso ecuatoriano, Lenín Moreno va a durar 4 años, teniendo en cuenta que ganó las elecciones con un programa de izquierdas. Yo creo que no es tan así cuando uno mira en la región latinoamericana, como los gobiernos de derecha
tienen grandes dificultades para administrar, para hacer una gestión, para dar estabilidad política, institucional, económica. Realmente yo creo que se desmonta un poco los mitos de que ellos son los que son capaces de dar esta sensación de tranquilidad. Este concepto que le gustan tanto de la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica hay en un país como en Estados Unidos que no se sabe quién es el presidente a estas alturas del partido? Yo creo que tenemos que interpelar, me parece, de manera seria, con rigor, un montón de conceptos, de mitos que dejaron ahí ellos instalados por su hegemonía mediática. Ahora, ahí no por la también, realidad. Alfredo, como dijo ayer Luis Arce, cuando tomó juramento, cuando asumió la presidencia de Bolivia, hay que estar atento a estos grupos minoritarios que van a hacer lo imposible, ¿no?, por tratar de volver o de producir, en el caso boliviano, algún otro golpe, ¿no? El caso boliviano, como bien dice Gustavo, es el mejor porque, por ejemplo, el candidato golpista, Fernando Camacho, una suerte de Bolsonaro de Santa Cruz, él fue el que dio el golpe en las calles, claro, con muertes, con desestabilización. Claro, estuvo un tiempito jugando a la batalla electoral, como no le fue bien, vuelve otra vez al redil antidemocrático. Exacto. Y esto es lo que yo creo que planteaba muy bien Luis Arce, porque se gana unas elecciones abrumadoramente, pero este núcleo intenso, minoritario, y esto no hay que dejar de decirlo, cuando acuden a las urnas son minoritarios. Es como el aval que tiene la Argentina, ese grupo ruidoso, intenso, pero que ni siquiera es todo el arco opositor ciudadano en la Argentina. Lo que pasa que es cierto, que el ruido que hacen es realmente, se escucha mucho, y además tienen capacidad de llegar hasta las últimas instancias en términos antidemocráticos, y hay que estar muy atentos y alertas a lo que pueda ocurrir en la región, sí, porque tienen dificultades de competir en las urnas y ganar. Gracias, Alfredo, por tu análisis impecable. Un abrazo grande. Abrazo fuerte para vosotros. Bueno, ahora la seguimos, Pedro. Un dato solo respecto de la información de Estados Unidos. Entre el 4 de noviembre y el 23 tienen que contar los votos. Eso es lo que dice en principio la ley. Hasta el 11 de diciembre tienen que certificar los resultados. El 8 de diciembre cada estado tiene que decir quién ganó, o sea, quiénes son los electores. El 14 de diciembre los electores emiten su voto para presidente, se juntan en cada estado y emiten el voto. Y ahí lo mandan a Washington. Ahí recién el 14 de diciembre mandan los votos a Washington. Se las hago corta, es un poquito más complicado. Pero esto es la sucesión que hay que ir mirando. Lo que va a hacer Donald Trump de acá en adelante es tratar de pelear justamente el tema de los electores para que esté en disputa e intervengan las legislaturas afines a los republicanos, ahí donde son mayoría. Recordemos que todavía él disputa Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Pensilvania, son muchos estados donde él cuestiona los resultados. Y viajamos hasta Paraguay, donde campesinos piden al gobierno cumplir con el acuerdo firmado. Hasta ahora no nos confirmaron eso porque todavía no estamos encontrando allá, está viniendo don Jorge Galeano, estábamos justamente buscándolo para tener algún tipo de precisión sobre cuáles van a ser las actividades que van a estar realizando. Don Jorge, estamos en vivo para ABC TV, queremos molestarle. Pate con Jorge. Buen día. Estamos en vivo para ABC TV y queremos saber un poco las actividades que van a realizar hoy. Están viniendo, me decían algunos de sus compañeros, para recordarle al gobierno las promesas que recibieron a mediados del mes de octubre. Definitivamente, Orengo, el 15 de octubre de firmar tiene acuerdo con el gobierno. Ahora pide va a ir yo este día y porque ya estamos de acuerdo firmados, nunca nos respondéis. La irresponsabilidad o partir del Congreso Nacional. Shawere Coco Ape ese teléfono tiene audio. Pero tiene audio de la Secretaría General de la Cámara de Senadores. O aprobar que uno de los puntos el pasado 29 de octubre. Orecoa que ver con la reasignación presupuestaria para la agricultura familiar para el Ministerio de Agricultura. Oime o que GPE en los cajones de la Secretaría General. Dos asai diputados. Japeape tiene enorme irresponsabilidad el presidente del Congreso Nacional. Ja cogen y responsabilidad el Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior, no interesa a Shuemba lo que tiene que ver con la agricultura familiar.
Pea jaeojeca todas las posibilidades, oñe, e incluso con el ministro de Hacienda actual, Anijanwa, Ombocatú, la transferencia de esos recursos para apoyar a los compañeros pequeños productores. Por otro lado, el compañero de Caazapá y me herido por matones en último estado en Caazapá, en San Juan de Pomuceno, distrito Bebeteín, atentado contra un compañero. O seguir la violencia contra la comunidad indígena y campesinos en todo el país. Upea Ari Fidel Zavala Umía o seguir Omongorapú, tierra del Estado paraguayo, sinvergüenzo, invasor, Pea Pecaraí. Jaupecha veía mi ganadero menonita hoy apropiada por las comunidades indígenas, tierra de la comunidad Loma del Chaco paraguayo. Orero denuncia Curi Upeon Guarepe, Royón Guare movilización, las irregularidades hoy cua Inderpe. Coan hoy me cárcel la presidente Inder 4 cárcel. Coan hoy ponandú marito de mapa nombratas ahí a ponandú mi ganadero a sojero. Japea hizo huevutaja la misma sinvergüenza, los mismos ladrones en el Inder. Japea iba yeterei ore humana. Mi actitud, mi procedimiento y en contra de esas conductas corruptas, mafiosas. Royu este día, ahora pireba, y Royu con vuelta porque ya Royu imagina segunda movilización, Jaro Jesucá voluntad de diálogo, malicia con la gente, no entendéis la mensaje ya su escuela. Jaco este día y hoy menos entendé tas y cuaimba epas envía ponágina, porque ahora Royu veima, rojo de janguancha en la escuela cotupe, Royu roja janguancha solución a la problemática de la tierra, a la violencia contra las comunidades indígenas, a la venta de las tierras públicas a empresarios, a ganaderos, a senadores. Ni hay orecueray. Pea la realidad como momento, vecino compañero. Jorge, para conocer un poco también, ¿va a haber algún tipo de movilización hoy? Día del cumpleaños del presidente, coincidentemente, ¿van a hacerle algún tipo de visita por la ciudad o qué van a estar haciendo? Handa y Catumo, hay que adelantarse porque los yapota o miles de compatriotas, orando lluvia y marojore y janmancha, de toda la república, comunidad indígena, campesina, locuea. Este día, Roña reunita dentro de una hora una conducción política de la movilización de la Coordinadora Nacional Intersectorial y la Articulación Campesina, Indígena y Popular, pero delineata las acciones inmediatas en la calle Royapota y Catujanguancha, Roño Monguetá. Ministro del Interior, el presidente del Congreso explicaba, el 29 ya aprobada, Roño Monguetana con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputado Tadeo. Roño Monguetana con el presidente, vicepresidente de la República, la enlace con el Parlamento Nacional. Roño Monguetana veí con el ministro de Agricultura, ministro de Emergencia Nacional, 5 personas, oían a Teñe Monguetape. Y Catujanguancha, Rome es solución inmediata y definitiva a la problemática campesina e indígena en Ñaneretame. Va a haber movilizaciones entonces dependiendo de lo que decida esta... No, orendo yo creo que es una plaza, pero ya por paure acciones de coordinación, de lineamiento de las tareas, compañeras a compañeros o de toda la República, calle. Jarojota seguramente rombo felicidad, mi Pecaraí cumpleaños, porque es esta iteima pea o farrea, pero pipe ore no le invita y orero ya autoinvita, jaromajetas y na palacio, si es posible. Seguimos en Paraguay y te mostramos un informe sobre trabajadores afectados por la pandemia. Y bueno, y a todo el equipo, justo compartir con todos ustedes durante la audiencia. Yo sé, ministra, que ahí le sacamos de su actividad que estaba teniendo, que está una detrás de otra, pero nos gustaría consultarle hoy cuántas personas todavía siguen con las suspensiones laborales y también recordar un poquitito cómo fue aquel principio de la pandemia. Recordamos que el ministerio en ese sentido estuvo ahí con un papel, un rol fundamental porque era el intermediario con el IPS, también hablamos del empleo formal, por supuesto, y creo que se llegó a superar los 100.000 suspendidos. ¿Podrían recordarnos un poquitito esos números de cómo fue al principio y cómo de a poco también se fueron levantando esas suspensiones hasta llegar a hoy? Sí, la verdad es que la figura de la suspensión del contrato de trabajo con el pago de compensación ha sido clave
Esta figura fue establecida en la ley de emergencia en el mes de marzo ya, fines de marzo, y fue implementado entre el Ministerio de Trabajo, donde se tramita, el órgano ante el cual se tramita la suspensión, y luego es el IPS el que paga la compensación económica. Nosotros, desde que iniciamos en el mes de marzo, sobre todo en el mes de abril, tuvimos un pico impresionante de pedidos de suspensión, llegamos a tener 400 pedidos por día, y llegaron a estar suspendidos más de 99.000, casi 100.000 trabajadores. Eso representa el 18% de todo el personal formal, digamos, de toda la mano de obra formal del IPS. Y hoy siguen en suspensión 30.000 trabajadores, sobre todo del sector o de los sectores más afectados. El sector turismo, gastronómico, hoteles, el sector de comercios pequeños y el sector educativo privado. Lo importante es también considerar que a partir del inicio de las fases de la cuarentena inteligente, la reactivación económica se fue dando con mayor vigor, si bien es cierto en forma paulatina, y ciertos sectores que todavía no ven una recuperación rápida como estos que acabo de citar y que de hecho mantienen a sus trabajadores todavía suspendidos en gran parte. Con el inicio de la cuarentena inteligente fue ostensiblemente, digamos, aumentando la comunicación de reactivación ante el Ministerio de Trabajo, y de esa manera en las primeras y segunda fase fue, digamos, el mayor proceso de reactivación, o sea, mayor cantidad de trabajadores volvieron a trabajar en la primera y segunda fase, y luego ya, digamos, de una manera más mesurada o contenida. Lo cierto es que hoy los trabajadores suspendidos ya están por el 6º pago de la compensación, y hay una protección de pago, es decir, en cuanto a suficiencia de recursos por parte de IPS hasta diciembre inclusive, y por supuesto tenemos pedidos de estos sectores más afectados hasta el mes, hasta fin de año inclusive. La figura de la suspensión, incluso en el informe de la OIT, fue resaltada como una medida que ha logrado sostener en gran medida, no en un 100% por supuesto, porque también ha habido despidos en el sector de trabajadores formales, pero en gran medida esta suspensión con pago de compensación ha contenido a los trabajadores y por supuesto a los empleadores que no han tenido que, digamos, despedir a sus trabajadores por el cese prácticamente de la actividad económica desde el inicio de la cuarentena. ¿Se tiene, ministra, la cifra de cuánta gente fue despedida definitivamente en este periodo y de pronto cuántas empresas también cerraron? Bueno, si hablamos del empleo formal, el empleo que tiene registro, podemos hablar de más de 25.000 a 30.000 despidos injustificados realizados según los registros de IPS. Ahora tenemos que entender que la dinámica laboral es variada, entonces en todo este tiempo también muchos de los trabajadores que fueron, digamos, despedidos también consiguieron ya trabajo. Y ahí es donde tenemos que mirar la relación de entradas y salidas, es decir, contrataciones y despidos en todo este tiempo. En el análisis que uno realiza, vemos que en realidad en el mes de abril y mayo, digamos, se dio una mayor diferencia de muchas más salidas que entradas, pero ya a partir de la cuarentena, específicamente desde mayo, ya proyectado en los meses de junio, julio, agosto, esta diferencia se fue achicando, la brecha se fue achicando, y ya hubo también muchas más contrataciones. Cerramos un mes ya de octubre, digamos, con una brecha muy pequeña, y por supuesto ya de a poco recuperando esa, digamos, esa diferencia normal que había antes de la pandemia, una diferencia de un poco más de 2.000, digamos, personas entre entradas y salidas, y ya lo estamos recuperando. Ahora bien, hay que entender que toda esta recuperación lenta, gradual, que se fue dando con la cuarentena inteligente, es una recuperación, digamos, débil si no se hace una mirada muy responsable hacia las normas de seguridad ocupacional. Todo lo que es reactivación de la economía y del empleo está fundamentada en las estrictas normas que respetemos y que cumplamos en todo lo que hace a la seguridad, y por supuesto que podamos contener la curva de contagio. Por eso decimos que somos cautos cuando mostramos ciertos resultados de recuperación, porque toda la reactivación económica del empleo hoy dependen de que realmente adoptemos el modo COVID de vivir y trabajar y seamos responsables en eso.
Y justamente también entre esos sectores que recién ahora está de a poco reactivándose o están de a poco reactivándose, están las fronteras de nuestro país. En principio con Brasil es donde ya tenemos sí un paso nuevamente de los turistas de compra, porque si bien es cierto en un momento dado se permitió la reapertura de todos estos locales, como dependen del ingreso de los extranjeros, entonces muchas empresas prefirieron mantenerse cerradas porque el costo iba a ser más alto de reabrir y no tener ningún cliente. Pero también en contrapartida hay otras fronteras como Argentina que siguen con esta situación de que no depende del gobierno paraguayo, depende finalmente de la voluntad de ese gobierno vecino. Y hablamos justamente de esos desafíos, entiendo yo, en materia de empleo también, porque ¿qué hacen mientras tanto esta gente? Algunas o muchas de estas son formales, seguramente van a tener la contención del IPS hasta cierto punto, pero en contrapartida también seguramente muchas son informales o cuentapropistas, es decir, realmente hoy no sé cómo está allí sobreviviendo y cuál es el desafío que ustedes ven también desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo en estos sectores que son así de vulnerables. Bueno, sí, en frontera nosotros tuvimos un desafío mucho mayor por el gran impacto de las medidas de cuarentena. De hecho, realizamos un plan de reactivación del empleo en fronteras en las 4 ciudades fronterizas y en realidad estamos avanzando muy bien ya en esta etapa en la que se levantaron las bases. Vemos una reactivación mayor. De hecho, teníamos, por ejemplo, en el departamento de Alto Paraná, más de 16.000 trabajadores suspendidos llegamos a tener, y muchos de ellos ya se han reactivado gracias al levantamiento de las fases. Vemos, de hecho, un movimiento comercial mucho mayor. Ahí tenemos, en los 4 departamentos de frontera, tenemos direcciones regionales, fiscalizadores que nos van permanentemente contando el movimiento y la reactivación también que va teniendo la zona. Ahora, el desafío que tenemos en las manos es enorme, porque como ya mencionaste, también las medidas de suspensión con compensación, digamos, seguramente no van a poder ser demasiado prolongadas por una cuestión de suficiencia de recursos, por lo cual el gran desafío que tenemos ahora es que ya opere la reactivación, realmente las empresas, digamos, reincorporen a todos sus trabajadores, que los trabajadores informales, que sabemos que es más del 67% de toda la población económicamente activa en Paraguay, vaya teniendo ese movimiento normalmente que tenía antes, y nuevamente depende mucho el consumo de la certidumbre, es decir, en la medida en que realmente vamos adoptando el modo COVID de vivir y trabajar mientras tanto no venga la vacuna, y vayamos creando esa certidumbre en el consumidor que se anima a comprar, a consumir, a salir, también por supuesto los extranjeros a ingresar. Digamos, ese es un círculo virtuoso que va a ir haciendo que de hecho se reactive la economía del empleo, pero tenemos que crear las condiciones para eso. Por eso es que desde el Ministerio de Trabajo y otros ministerios con los que trabajamos día a día, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y otros, impulsamos fuertemente las políticas de seguridad ocupacional, la política de reactivación del empleo, es decir, estamos trabajando con numerosas empresas del país, te puedo citar algunas como Paracel o Medellín, que tiene proyectos enormes de generación de empleo con las que estamos trabajando para que ya a este fin de año, inicio del año que viene, podamos tener fuentes importantísimas en número, ¿verdad?, de trabajo. Y por supuesto en el día a día que estamos trabajando con numerosas empresas del país y comunicando a la ciudadanía las inserciones laborales que vamos logrando a través de nuestros servicios de intermediación laboral. Y por supuesto también reforzando y, digamos, previendo que puedan extenderse las medidas de protección social siempre que los recursos sean suficientes. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, una ejecución de un poco más del 50% de los recursos de IPS para compensaciones a trabajadores por suspensión, pero estamos haciendo ya la proyección de hasta cuántos meses más esto podría, digamos, sostenerse, de tal manera a que también todos los sectores económicos, tanto el sector terciario de servicios y comercio como el sector secundario de manufactura pueda, sobre todo en ese sector secundario, por ejemplo, el sector de maquila, pueda ir realmente retomando aquel ritmo que tenía antes y de esa manera ir saliendo, digamos, del estado de suspensión. Pero estamos trabajando arduamente en ese sentido con todas las empresas
con resultados positivos en la mayoría de ellas y con algunos resultados no tan positivos todavía en aquellos sectores o aquellas empresas, vuelvo a decir, de los sectores aún muy afectados por un bajo consumo y por la falta de certidumbre, como es el sector todavía gastronómico, turismo, el sector educativo privado que todavía no tiene una fecha cierta de retorno, que son los sectores aún más afectados por la pandemia y por las medidas de cuarentena. Por último, ministra, y ya después la liberamos para que continúe su jornada laboral también usted. ¿Cómo nos encontramos en materia de atención de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a esos trabajadores despedidos y que no en todos los casos se cumplió con ellos el código laboral? Es decir, nadie quiere que la empresa quiebre, nadie quiere que la empresa cierre, pero en una comparación evidentemente entre el empleador y el empleado, siempre el empleado va a ser más vulnerable. Y vemos que este año se usó también mucho esta explicación o excusa de la pandemia para que muchas empresas despidan sin pagar lo que corresponde. Bueno, nosotros desde el inicio adoptamos un sistema de solución rápida de conflictos laborales, como vos sabés, Gladys. Nosotros no pudimos hacer atenciones ya presenciales, físicas, en el Ministerio por todas las normas de cuarentena. Y por supuesto, había desde el inicio miles de trabajadores, sobre todo el sector informal, que requerían urgentemente los servicios del Ministerio de Trabajo en todo el país, a través de todas nuestras funcionarias y todos los departamentos. Porque ya se fueron dando desvinculaciones, o falta de pago de salario, falta de haberes, en fin. Entonces, elaboramos un sistema, un servicio de solución rápida de conflictos laborales que básicamente utiliza una plataforma digital para las denuncias y también las llamadas telefónicas que son, digamos, utilizadas para hacer la denuncia, pero también para mediar entre los trabajadores y empleadores. Es decir, las audiencias de mediación, que ya son más de 6.000 realizadas en tiempo de pandemia, con 2.500 acuerdos ya digamos, acordados, para la redundancia, o ya realizados, han permitido la recuperación de más de 23.000 millones de guaraníes en concepto de haberes laborales para los trabajadores del país. Y eso lo hemos hecho gracias a ese servicio de solución rápida en el cual todo lo que es innovación y tecnología, y por supuesto las llamadas telefónicas, han sido realmente herramientas primordiales y esenciales para la resolución de esos conflictos laborales. Ya solamente viene el Ministerio de Trabajo para cobrar, es decir, aquellas imágenes que estamos mostrando de trabajadores que vienen al Ministerio acá en Paraguarí, Herrera o aquí profesionales, generalmente ya vienen para cobrar, fruto ya de una mediación, vuelvo a decir, a través de llamadas telefónicas, o vienen algunos trabajadores que no saben o no pueden utilizar la calculadora digital para calcular sus haberes laborales. Entonces, acerca al Ministerio de Trabajo, nosotros les ayudamos a calcular sus haberes para de esa manera ellos poder negociar con sus empleadores o ya acudir al Ministerio de Trabajo en caso de que no lleguen a un acuerdo. Y este es un informe de España, donde la esperanza está puesta en la alemana. Luz al final del túnel en la pandemia. La firma alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciaron este lunes que los estudios de su vacuna contra el coronavirus muestran una eficacia superior al 90%. Las dos empresas pedirán la semana que viene la autorización para el uso generalizado tanto en Estados Unidos como en Europa, y con la vacuna a la vista, el debate se centra ahora en encontrar una estrategia de vacunación para todos. Surgen entonces los primeros interrogantes. ¿Cuántas dosis estarán disponibles? ¿Quiénes tendrán prioridad para recibirlas? No hay duda de que la noticia anunciada ayer por Pfizer y BioNTech es una muy buena noticia. Sin embargo, los expertos han saltado inmediatamente pidiendo cautela. Existen, por ejemplo, desafíos logísticos, ya que la vacuna debe mantenerse bajo temperaturas inferiores a 80 grados centígrados bajo cero. Se advierte, además, de dos grandes preguntas que surgen en torno a esta vacuna. ¿Cuánto durará el efecto y qué también funcionará para prevenir casos severos de COVID-19? Ambas cuestiones requerirán de más datos para llegar a una respuesta definitiva, pero la gran mayoría de los científicos coinciden en que la de ayer fue una muy buena noticia.
La esperanza de hallar una vacuna eficaz contra el coronavirus aumenta. La empresa alemana BioNTech asegura que los resultados de sus pruebas son muy prometedores. Nuestros resultados muestran que tras los exámenes previos, la vacuna puede prevenir la infección con más del 90% de probabilidades. En la llamada vacuna ARNM, la información genética del coronavirus llega al organismo a través de una molécula mensajera. El cuerpo la usa para producir proteínas virales contra las que el sistema inmunológico forma anticuerpos que deberían crear una defensa contra la COVID-19. Más de 43,000 personas en todo el mundo han sido ya vacunadas desde julio. En este momento hay un rápido desarrollo de las vacunas. Tenemos un grupo considerable de personas que ya han sido inmunizadas y no muestran significantes efectos secundarios. Esto es algo que nos da esperanza. BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer planean producir casi 1,5 millones de dosis para finales del próximo año. No quiero descartar la posibilidad de que recibamos la aprobación este año, pero también es posible que no ocurra hasta el próximo año. Estos nuevos resultados podrían acelerar el proceso. Cautela pide también el ministro de Salud alemán Jens Spahn. Afirma que el anuncio de la vacuna es muy alentador, pero advirtió de no poner demasiadas expectativas porque la vacuna no estará disponible de la noche a la mañana. Hasta que no esté vacunada la mayoría de la población, seguirán en vigor las normas de distancia física. Pero Jens Spahn también afirmó que como titular de salud alemán le llena de orgullo que la primera vacuna eficaz haya salido de un laboratorio germano. Es bueno saber que hay grandes posibilidades de que el otoño y el invierno próximos puedan ser notablemente mejores que este. Eso me da confianza a mí y espero que también a muchos otros alemanes y europeos, así como ánimo para seguir cuidándonos mutuamente y cumpliendo las reglas. Es una situación que se puede dar una vez por siglo. Es agotadora, es ardua, a veces es muy difícil. Pero saber que esto no es para siempre nos puede dar fuerza adicional y apoyo para estos tiempos. El camino para encontrar la vacuna es difícil y ayer nos llegaron malas noticias desde Brasil. El regulador sanitario de este país anunció haber suspendido los ensayos clínicos de la vacuna china contra el coronavirus Coronavac después de que un voluntario sufriera un incidente grave el pasado 29 de octubre. El organismo no dio detalles de lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y opiniones sobre lo ocurrido. El laboratorio chino Sinovac Biotech se dijo este martes confiado en la seguridad de su vacuna y afirmó en un comunicado que el incidente en cuestión no tenía relación con la inmunización. Contamos ahora con la voz de un investigador y químico en nuestro especial de coronavirus. Daniel Barón trabaja en el Instituto Max Planck de Berlín y trabajó con el inventor de la vacuna contra la malaria. En primer lugar, señor Barón, me gustaría saber su opinión acerca de la vacuna de BioNTech y de Pfizer. ¿Hay motivos reales para el optimismo? Yo creo que sí. Primero que todo, es un nuevo método para producir vacunas. No existe una vacuna actual que funcione bajo ese método. Y yo creo que es muy prometedor. O sea, los resultados en la fase 3 muestran el estudio clínico que corre actualmente. Ha demostrado que es segura, que aunque hay algunos efectos secundarios son leves y bueno, que está ofreciendo una gran protección del 90%. Aunque realmente debemos tener en cuenta, como ya lo mencionan, que el estudio no se ha terminado y aunque pueda ser un poco más bajo, el resultado aún sigue siendo bastante positivo. La vacuna se ha logrado en un tiempo récord. Todos queremos volver a la normalidad, ansiamos esa normalidad, pero también queremos una vacuna segura. Las farmacéuticas, sin embargo, se han asegurado que sean los estados los que se hagan cargo de los posibles efectos secundarios y esto no es una buena señal de cara a la población. ¿Podemos vacunarnos entonces tranquilos? Yo diría que sí. Yo creo que hay obviamente no se han realizado estudios de mucho tiempo que puedan llegar a
mostrar qué tipo de efectos secundarios se den en la población general, pero yo creo que si se hace una buena selección de qué personas deben recibir la vacuna, vamos a generar una protección en masa que es necesaria para poder retornar un poco a la vida normal. Yo recomendaría que lo hicieran. Ayer sabíamos que la vacuna china CureVac tuvo que suspender sus ensayos en Brasil debido a un incidente grave que puede haber llevado a detener los ensayos. ¿Y qué opinión tiene usted de esta vacuna, la china? Bueno, yo creo que lo primero que hay que determinar es realmente qué fue lo que generó la muerte del paciente o del candidato en este caso. Hay muchos factores, puede ser el componente activo, también puede ser un efecto secundario de los ayudantes o de las cosas que se ayudan para potenciar la vacuna. Y en este caso es necesario ir a fondo para realmente entender qué puede ser. Debemos entender que cada cuerpo humano es diferente y puede reaccionar diferente a cada componente de la vacuna. No necesariamente quiere decir que la vacuna sea peligrosa. ¿Qué opina usted de la vacuna rusa, la Sputnik 5? ¿No es arriesgado por parte del gobierno argentino comprar millones de dosis de una vacuna que ha sido muy rápida? Lo dicen también los expertos, que no ha seguido los mismos procedimientos de seguridad que el resto. Yo creo que ese es el problema más serio que tiene la vacuna, la Sputnik 5, y es que no sé, los estudios, como lo han mostrado los otros estudios, existen probabilidad de que se den casos negativos o que se den accidentes, y eso es necesario determinarlo con antelación para poder prever qué tipo de efectos se puedan dar en una vacunación en masa. Lo bueno, digamos, la parte positiva es que no es la única vacuna con ese sistema y hay otros sistemas que usan más o menos la misma tecnología y bueno, puede ser una buena base para saber si la tecnología en sí es el problema o la forma como se está haciendo. Daniel Barón, investigador y químico en el Instituto Max Planck de Berlín, muchas gracias por esta entrevista. Con gusto. En estos momentos hay varias vacunas en desarrollo en todo el mundo y el objetivo que tienen todas es simple, que nuestro cuerpo genere los anticuerpos suficientes para vencer al SARS-CoV-2. Pero los métodos para alcanzar esta meta son muy distintos y en el siguiente reportaje les contamos cómo quieren combatir al coronavirus las principales vacunas que están en proceso de investigación. Los investigadores emplean métodos muy distintos para intentar hallar el antídoto contra el SARS-CoV-2. Uno de ellos consiste en vacunar a los pacientes con proteínas del virus inactivas e incapaces de reproducirse. Eso significa que primero las han descompuesto o reducido para después elaborar con ellas la vacuna, por lo que el paciente recibe una carga del virus inocua, aunque suficiente para que su cuerpo la reconozca como amenaza y fabrique anticuerpos. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Se trata de un método muy asentado y bien conocido por la industria farmacéutica, que controla así todo el proceso de fabricación y desarrollo de la vacuna. Sin duda, esa es la principal ventaja. El inconveniente es que esos patógenos no pueden reproducirse de forma rápida y sencilla en el laboratorio, cada vez que se necesitan más vacunas. Existen también las vacunas de subunidades, que emplean otros virus activos pero no perjudiciales llamados vectores. En el laboratorio, los científicos modifican esos virus genéticamente, añadiéndoles proteínas de la superficie del virus SARS-CoV-2. El resultado es un virus inocuo, aunque similar, y capaz de inducir la misma respuesta inmunitaria que él. Nuestro sistema inmune reconoce las proteínas del SARS-CoV-2 y genera los anticuerpos correspondientes. La ventaja es que no hace falta prestar tanta atención a las medidas de seguridad como cuando se fabrican vacunas a partir de agentes patógenos completos. Los inconvenientes son que requiere demasiado tiempo y que hay que escoger vectores que no reaccionen a respuestas inmunes previas. Por último están las vacunas ARNM, que buscan que sea el propio cuerpo el que produzca las proteínas del virus. Para ello, los científicos identifican el ácido ribonucleico del virus, su código genético y lo inyectan. Una vez absorbido por el cuerpo, ayuda a las células a producir las proteínas del SARS-CoV-2. Estas no son nocivas, pero el sistema inmune reacciona produciendo anticuerpos y generando así inmunidad.
La ventaja es que, además de ser mucho más seguras y estables que las vacunas con virus atenuados, también garantizan una mayor celeridad. El ARN se puede modificar relativamente rápido, con lo que las farmacéuticas advierten que en breve podrían tener listas millones de dosis de vacunas ARN, algo impensable en el caso de las vacunas con virus completos inactivos. Cada uno de los métodos presenta ventajas e inconvenientes. Sin embargo, es importante no perder de vista a ninguno de los tres. Y el mundo del deporte también celebra la perspectiva de una vacuna. Los gimnastas de alto nivel en Japón dicen que su miedo en torno al coronavirus se ha convertido en optimismo. Así lo manifestaron en un reciente evento con distanciamiento social y otras medidas de seguridad que se desarrolló sin problemas en Tokio con la asistencia de atletas de Japón, de China, Rusia y Estados Unidos. El éxito del evento, que muchos consideran una gran prueba antes de las Olimpiadas pospuestas, combinado con la gran noticia de un gran éxito de la vacuna, ha inyectado nuevos bríos a los deportistas. Y en México hay más de 173.000 damnificados por inundaciones. Varios pobladores de Villahermosa, la capital de Tabasco, trataban de levantar un muro de contención este domingo en la madrugada para evitar que se filtrara el agua del río Grijalba. El cauce creció en los últimos días por las graves inundaciones en el estado. A la tarea se sumaron el ejército y la marina, que ya estaban allí desde el comienzo de la emergencia. Algunos residentes no tuvieron tiempo de poner a salvo sus cosas, solo la vida. Otros se niegan a ir a los albergues por temor al COVID-19. Es preocupante la situación en la que estamos. Necesitamos ayudarnos unos a los otros. Es tiempo de demostrar la hermandad que tenemos. Seguimos en Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió una gira por el norte de México este fin de semana para atender la emergencia que ocasionaron las torrenciales lluvias registradas debido a la presencia de dos frentes fríos. Este es el vaso de la presa Peñita. Está completamente lleno. Esta agua es la que se está soltando para que no reviente la presa. Lo estamos haciendo con mucho cálculo, con cuidado, para no soltar más agua y agravar más la inundación en la planicie, en Tabasco. Las autoridades de protección civil enumeraban este lunes los daños en Tabasco. Resaltar que de 17 municipios que conforman el estado de Tabasco, 13 se encuentran con una afectación severa. Resaltando lamentablemente los municipios de centro, de Macuspana y Tacotalpa. También este lunes, y en su habitual conferencia de prensa, el presidente López Obrador trataba de infundir esperanza en los damnificados. Nunca había llovido tanto. Hablo de 50 años a la fecha, en el caso de Tabasco, de acuerdo a los registros. Fue algo extraordinario. Afortunadamente, el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera para los próximos días. Desde luego, el agua tarda en bajar. Tabasco es una planicie. Chiapas ha sido otro de los estados impactados por las fuertes precipitaciones. Más de 19.000 viviendas resultaron afectadas allí y Protección Civil informó de la instalación de 13 refugios. Al mismo tiempo, pide a los damnificados que permanezcan en esos albergues hasta que termine la emergencia. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Perú ya tiene nuevo presidente. Manuel Merino asume la presidencia. Asumo hoy con honor y alta responsabilidad el cargo de presidente constitucional de la República. Es un momento muy difícil para el país. Hoy la población nos mira con expectativa
pero a la vez con mucha preocupación. La crisis es innegable que atravesamos una crisis. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes, y a la tarea de quienes asumimos un deber con el país es que ante estos dilemas y ante estas decisiones nos corresponde actuar siempre con responsabilidad y madurez. El día de ayer se produjo la vacancia del presidente de la República. Votos que no fueron comprados, votos de confianza que ha sido depositada en ustedes por la decisión del pueblo. Más allá del debate político que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la Constitución Política como el reglamento del Congreso de la República. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones generales y transición democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Los órganos electorales deben tener la confianza en que su trabajo independiente está garantizado y que se les otorgará todos los recursos que necesiten para poder cumplir cabalmente con su misión. Asumimos el deber de garantizar la imparcialidad en todos los procesos electorales o en este proceso electoral para que el pueblo tome la decisión que le corresponde y dentro de su libertad elija las próximas autoridades que asuman las riendas del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021. Salud. La salud de nuestra población será una de nuestras principales prioridades. Somos conscientes que el Perú no puede parar. Vamos a mantener en lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en primera línea de batalla. Desde el gobierno tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país por el peor manejo de la pandemia del COVID-19. Tenemos que garantizar las medidas necesarias para que una posible segunda ola no nos encuentre con una vulnerabilidad de cuando comenzó esta emergencia sanitaria. Es imprescindible corregir los errores en beneficio de todos los peruanos. Reactivación económica y empleo. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado, fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas, pero ese fortalecimiento tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo o se han visto perjudicados por la pandemia. Descentralización. No olvido que como provinciano y representante de Tumbes, tengo el compromiso con la población del interior del país. Y así llegamos al final de Panorama Global. Nos reencontramos mañana con más noticias y más información de lo que está sucediendo en el mundo.